El sentido de la vida. Sin él, el individuo no sabe hacia dónde orientar sus sentimientos, acciones, palabras o esfuerzos. Para encontrar sentido, primero llegan las preguntas. ¿Por qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Quién soy? La vida, mientras estamos inmersos en el desarrollo y la búsqueda del yo, de la identidad propia, y nos formulamos estas preguntas, estas pueden ser negadas por el individuo, ya que las preguntas incomodan, y cuestionarse implica una autocrítica, una reflexión profunda de nuestros verdaderos deseos y necesidades, que trae como consecuencia la ausencia de toda falsedad. Pues la respuesta a estas preguntas es la caída de todas las máscaras propias y las del mundo circundante. Así, nos esforzamos por mantener una falsa zona de confort, por temor a lo desconocido. Lo idéntico, lo conocido, es mejor, es más seguro, pero lo único que realmente es seguro en esta vida, lo único que realmente permanece, es el cambio. ¿Por qué ocurre esto? Si es una patología moderna, ¿a qué se debe? El psicólogo Eduardo Ropner afirma que en su experiencia clínica, la cantidad de pacientes que experimentan vacío existencial ha crecido notablemente con respecto a décadas atrás. Estas personas son conscientes de la sensación de vacío interior, pero se defienden de ella sobrecargándose de actividades, en lugar de formularse conscientemente las preguntas que deberían plantearse acerca de los cambios a introducir en sus vidas. Implementan diferentes procedimientos para no enfrentarse consigo mismos. Hay distintas vías de escape utilizadas, muy comunes, para huir del vacío existencial, pero que te mantienen en él. Trabajar desmedidamente, llenarse de todo tipo de actividades o proponerse objetivos que escapen de todo vínculo afectivo. Pero, una vez alcanzados esos objetivos, dan lugar nuevamente al agobio que acompaña a esa sensación de vacío. Nuestro momento histórico ha recibido el nombre de posmodernidad y se caracteriza por la caída de las grandes instituciones, como el Estado o las religiones tradicionales, que han traído como consecuencia la liberación de las creencias y opciones culturales y sociales al alcance de la mano. Los valores y creencias ya no dependen de las normas, usos y costumbres institucionales. Hoy, la libertad de expresión ha acorralado al hombre posmoderno. El hombre posmoderno debe ser artífice de su sentido existencial. Ha quedado huérfano de nación, credo y tradición familiar. Es un ente sin nombre y desamparado, en un mundo vacío, arrastrado y mecido por la nada. El sociólogo francés Gilles Lipovetsky, en el libro La era del vacío, explica que el sujeto posmoderno, al no saber hacia dónde encaminar su sentido, se ha vuelto hacia sí mismo. Busca el gozo inmediato en función de la actividad del momento y le cuesta proyectar a largo plazo, abrumado por la obtención inmediata del gozo, quedándose seco y sediento cada vez que obtiene ese placer. Es entonces cuando el individuo experimenta lo que se ha llamado la saturación del yo, en la que se produce una gran paradoja. El individualismo posmoderno no recae necesariamente en un desarrollo interno y personal del individuo, pues, según el sociólogo inglés Anthony Giddens, en el libro Modernidad e Identidad del Yo, plantea que la sociedad actual está regida por lo que llamó pluralidad de sentidos, ya que las opciones al alcance del individuo no se encuentran limitadas por las creencias y valores ofrecidos por las grandes instituciones que ordenaban las acciones y las costumbres sociales. Hoy en día, existen millones de criterios para elegir. Según Giddens, la ruptura de los parámetros de certidumbre y certeza dejan al individuo sin un asidero cultural bajo el cual dar respuesta a los dilemas existenciales. Hoy en día, la diversidad no nos ha llevado al encuentro y la búsqueda de un nuevo sentido, sino al individualismo, es decir, al aislamiento individual, social y para uno mismo, en el que mantenemos puesta la máscara de la sociabilidad, incluso para nosotros mismos, mientras el yo no se reconoce en el espejo. ¿Por qué en la actualidad el vacío existencial es tan frecuente a nivel social? La pluralidad de corrientes de pensamiento, culturas, hábitos, religiones o creencias se convierten en fuente de frustraciones existenciales y en un factor desencadenante del vacío existencial.
Una cultura que no ofrece una guía firme por la que transitar seguro y sano, y que no explica racionalmente un sentido y un significado de la vida y de la muerte, ocasiona puntos de desprendimiento entre el individuo y la sociedad, entre el individuo como ser existente y su identidad forjada con el paso del tiempo. Y esto acarrea una crisis existencial, acciones egoístas y narcisistas derivadas de esa sensación de abatimiento que limitan la capacidad de tener una perspectiva más amplia y de realizar un proyecto de vida pleno y con sentido. Viktor Frankl, psiquiatra, neurólogo y filósofo austriaco del siglo pasado, que sobrevivió a varios campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz y Dachau, escribió el libro El hombre en busca de sentido, donde define el vacío existencial como el desencuentro del ser humano con su propio deseo. Dijo de quien sufre ese vacío que tiene el sentimiento de que su vida carece total y definitivamente de un sentido. Se ve acosado por la experiencia de su vacuidad íntima, del desierto que alberga dentro de sí. Padece un sentimiento de vacío interior y de lo absurdo de la vida, una incapacidad para sentir las cosas y los seres. El sentido de la vida, según Viktor Frankl, reside en encontrar un propósito. Si tenemos un porqué, siempre encontraremos un cómo. Si nos sentimos libres y motivados, siempre podremos generar todos los cambios necesarios para crear una realidad mucho más noble. Una de sus principales contribuciones es la logoterapia, también conocida como la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Cuando los pacientes acudían a su consulta, presas del dolor o la tristeza, Viktor Frankl solía preguntarles: ¿y usted por qué no se suicida? Los pacientes solían responder que lo único que les mantenía con vida eran sus hijos, su pareja o ciertos recuerdos. Estas hebras de vida eran la base sobre las que Viktor Frankl empezaba a construir un tejido emocional, coherente y sólido, que permitiría a esas personas encontrar el propósito de sus vidas. La logoterapia es una corriente psicológica que busca el sentido de la vida. Establece que la voluntad de dar y de tener sentido de las cosas es la principal motivación del ser humano. Plantea que la voluntad de sentido del paciente es crucial para su recuperación integral. Aunque la logoterapia también tiene sus detractores. Su énfasis en lo subjetivo es un foco de críticas por parte de especialistas que cuestionan su carácter científico. Siguiendo con esta investigación, alcanzamos culturas y épocas distintas en las que la sensación de vacío ha trascendido todas las fronteras, y podemos ver con ello que este abismo nos acompaña desde tiempos bien remotos. La palabra Tehom del hebreo o Tehom en arameo es un término estudiado en profundidad por el misticismo judío, en los estudios que comprenden en lo que llaman Kabbalah. El Tehom es el abismo, el vacío, entendido como vacío existencial, que es la sensación de falta de algo. Parece ser que el vacío ataca tanto al que no tiene dificultades como a quien ante todas las dificultades desarrolla la saturación del yo y queda completamente abatido, inmerso en el vacío. Unos lo desarrollan por deceso, ausencia de dificultades, y otros por exceso, demasiadas dificultades, tal vez igual de vacío, profundo e intenso en cada uno de los casos expuestos. Según la mística judía, hay que experimentar el abismo para poder desarrollarnos y refinar la esencia de lo que somos. El individuo que se halla en el vacío parece que no termina nunca de estar en ese abismo, que es incapaz de salir de él y que está atrapado allí. Esto produce mucha angustia, porque nuestra mente racional produce respuestas y autojustificaciones y entra en zonas de seguridad mentales que se desintegran, pues el vacío lo desintegra todo. El vacío desintegra la mente por completo, la deja inútil, elimina cualquier sistema de protección mental o emocional, por eso es tan aterrador. El problema es la falta de respuestas, respuestas que no llegan nunca, y por ende, la mente se ve impotente ante su imposibilidad de poder dar una respuesta. Hallarse inmerso en el abismo es una transformación, es un encuentro con la sombra, una lámpara de oscuridad que yace oculta, latente en nuestro inconsciente, y un encuentro con la luz interna de nuestra conciencia, en un acompañamiento mental, emocional y sensitivo del individuo
en el que la luz y la oscuridad quedan impotentes frente al abismo, y no son de ninguna utilidad en ese momento, tan solo son dos acompañantes en el viaje del individuo, que está inmerso en una soledad radical frente a la infinitud de la nada. Todo lo que crea el ser humano, toda la naturaleza, todo lo que existe, tiene una función. En consecuencia, el sentir un vacío existencial es ir en contra de la naturaleza, pues si existo, tengo que tener una función. Hallar la función es hacer lo que en la mística judía se llama el tikkun, la rectificación del alma. Luego, si el individuo no siente que pertenece a una función existencial y que ésta le pertenece, percibe que existe y que puede no existir, percibe el no ser, la sensación de la nada en sí mismo, que le absorbe lentamente hasta acabar con él, con los bienes que tiene, con sus congéneres, hasta alcanzar la muerte al final de sus días o hasta hallarla por su propia mano. Se asocia estar en un vacío existencial con la necesidad de encontrar un propósito, un sentido de la vida propia, la misión en la vida. Esto es el proyecto personal de cada individuo, el motivo por el que está en este mundo, por lo que ha nacido. Existen distintas corrientes esotéricas que se basan en la numerología o la posición de los astros para conocer las características esenciales de un individuo y así conocer lo relacionado, según sus características de nacimiento, con su misión en la vida. En cierta corriente de conocimiento de la antigüedad, se desarrollaba la estructura formal de la enseñanza de una doctrina secreta enseñada en los templos solamente a una clase privilegiada sacerdotal, bajo la apariencia de una forma o figura representativa de un hecho o de un objeto del mundo real. Y, en su caso, se tomaba como representación una forma, a su vez, como posición numérica, como una imagen y también una letra. Por lo tanto, el conjunto de imágenes formaban un abecedario de la civilización en cuestión, una estructura numérica y una figurativa o formal. En este caso, hablamos del Antiguo Egipto, pero podemos hablar asimismo también de los hebreos, de los chinos, etc. La composición y la conjunción de las distintas formas generaban efectos en la percepción de la realidad, pues la palabra tenía un peso numérico y una forma compuesta, así como un significado verbal que especificaba, todo ello, una realidad más compleja o superior que la tratada mundanamente. Decían los sacerdotes de Memphis, en Egipto, que la ciencia de los números y el arte de la voluntad son las dos claves de la magia. Ellas abren todas las puertas del universo. Para comprender esto, debemos remontarnos a las primeras civilizaciones, las cuales tenían escuelas de misterio, tal y como se catalogan ahora. Los sacerdotes estudiaban y aprendían el conocimiento secreto. El sacerdote, para entendernos, era líder religioso, dirigente de la sociedad en la sombra y mago o sabio que poseía el conocimiento de las estrellas, de la vida y de la muerte. Los historiadores hablan de los faraones en el mismo tono que los dirigentes de Nínive y Babilonia. En Asiria, parece ser que la monarquía aplastó al sacerdocio para hacer de él un instrumento, mientras que en Egipto el sacerdocio disciplinó a los reyes, no abdicó jamás ni aun en las peores épocas, arrojando del trono a los déspotas, gobernando siempre a la nación por una superioridad intelectual y una sabiduría profunda y oculta. En la polis de Egipto se estudiaba durante más de 20 años, y allí se estudiaban los misterios y secretos de lo que hoy conocemos muy vagamente como la ciencia sagrada. Polícrato o Polícrates, hijo de Éaces, poderoso tirano de Samos, entre el 540 y el 522 a.C., dio una carta de recomendación a Pitágoras de Samos para el faraón Amasis, que le presentó a los sacerdotes de Memphis. Así, Pitágoras estudió en la ciudad de Egipto, Memphis, bajo el pontificado del sumo sacerdote Sonchis. De los pitagóricos desarrolló el filósofo Platón gran parte de su filosofía, así como de Parménides y Heráclito, los cuales, según sus edades y doctrinas, en tiempo de Pitágoras, tienden a una marcada influencia pitagórica. Aristóteles fue alumno destacado de Platón, y de ambos, Platón y Aristóteles, entre otros múltiples factores, pero de una manera más marcada en la influencia de estos dos grandes filósofos griegos, se desarrolló la cultura y la ciencia occidental, con el paso del tiempo, tal y como la conocemos hoy en día. En la Grecia antigua, los filósofos y los poetas griegos ya habían profundizado sobre el vacío existencial y la misión en la vida, lo que ellos llamaron el camino del héroe. Lo que es, lo que se afirma en la presencia de las cosas, incluidos los seres sintientes, es lo ente, mientras que la presencia afirma el logos, que es lo que puede ser nombrado, las cosas en estado de presencia, la naturaleza. Es decir,
La presencia designa en qué consiste ser y permanece oculta. La presencia se muestra en esto como esto, y en aquello como aquello, y esto es la armonía universal. Pero esta armonía permanece oculta, mientras que múltiples armonías se perciben entre lo ente. La armonía aparente es la armonía del ser, que pertenece, en lo aparente, a cada ser individual como característica del mismo. La armonía inaparente es el logos, la manifestación, la muerte de los héroes. El héroe es el que se hace cargo de ser hombre, es decir, es el que se hace cargo de ser mortal, el que se hace cargo de la muerte y del no ser. No se puede pensar sobre la muerte como un hecho que tiene lugar en un momento del tiempo uniforme e infinito, con un antes y un después indefinido. No se da aquí esa concepción del tiempo, pues la muerte nunca es vista ni imaginada, nunca es experimentada, forma parte necesariamente del proyecto, del Noein, es decir, de la percepción, del mundo del pensamiento. Es el proyecto o designio en el que uno se encamina, el objetivo en la vida. La muerte es la realidad del proyecto, forma parte de la presencia, pero como no presencia, como la definitiva abolición de toda presencia. Asumir propiamente la muerte, no experimentar el no ser, es la condición de que el ser sea, estar despierto, en vigilia, y este asumir la muerte es lo que podemos llamar propiamente morir. Solo el héroe propiamente muere, la multitud deja de existir, y, como solo hay ser si no hay no ser, el morir es el único hacerse cargo de la vida. El sentido de la vida es el sentido de la muerte, devenir guardianes de la vida y de la muerte, es decir, hacerse cargo de la delimitación, hacerse cargo de lo que uno es, y a la vez hacerse cargo de lo otro. Luego el hacerse cargo del logos propio, soy hijo de, soy padre de, soy amigo o amiga de, o hermano o hermana de, hay un árbol aquí, un ciervo allá, etc. Eso es hacerse cargo de la vida propia, lo que influencia la misma y lo que uno mismo influencia en la vida de los seres y las esencias que lo envuelven. Así, responsabilizarse de lo que uno es y tiene es hacerse cargo de su proyecto personal, su misión en la vida. Ese es el sentido, y a partir de ese hacerse cargo, labrarse el camino para seguir adelante, alcanzando tal vez pequeñas ilusiones que lleguen a raíz de esas primeras responsabilidades que se tomaron en el camino. Y, así, siguiendo la senda del Logos, hallamos la luz de Osiris, en la que el vacío existencial puede conducirnos al vacío místico, donde, estando inmersos en la nada, hundiéndonos en un vacío abismal, alcanzamos el Zohar, que significa esplendor. En el vacío, de la nada, nacen todas las cosas, y a ella vuelven todas las cosas.